para que se vuelva en iones los fertilizantes. ¿Qué cuidado debe tener usted cuando aplica fertilizante para que se vuelva en iones? ¿Qué nos dice Victorio? Pues cada que aplican yo veo que siempre echan un riego después o antes. Hay que Pero controlar la humedad. Va, ujú. está muy bien. Ahora vamos con Teleguario. Sí, Inge. Este, cuando usted aplica fertilizante al suelo, Victorio nos dice que entra en iones. Si es por la raíz, ¿dónde se lleva a cabo el proceso activo? En las bandas de Caspari. Banda de Caspari, sí. ¿De qué está recubierta las bandas de Caspari? Por eso les hace impermeable del paso de iones y no de agua. Está recubierta por suberina. ¿Sí se acuerdan todavía de eso de botánica? Ahora, ¿en dónde Villanueva, Villanueva, Dionel dice ahí, no sé si puso su nombre completo. Ese es mi segundo nombre. Para que haga absorción de iones, se da proceso activo y pasivo. En la raíz, ¿en qué parte de la raíz ocurre el proceso pasivo? Em, pero, en, en unos orificios que dejan ingresar los iones de los nutrientes, algo así. O sea, entra a través de los espacios interseculares, intercélula y célula, y entra a través de el pelo absorbente hasta llegar a la banda de Caspari. Pues se da el proceso activo. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Cuáles son las características? Sí, profe, solo, ¿cómo dijo que se llamaban los orificios donde entraban? Estos se llaman, ahorita lo vamos a ver, solo vamos, está ahí una diapositiva de esa, ahí cuando vemos la diapositiva me pregunta, por favor. Sí. A ver, Toroco. ¿Nos puede decir cuáles son las características? ¿De Las, qué o qué? active su cámara y para que lo veamos, cuáles son las características de, del proceso pasivo, para que, cuáles son las características del proceso pasivo para la absorción de iones. Con modo de observación estoy en 60 y no tengo cámara, no tengo acceso a cámara. No, entonces, pero conteste la pregunta. Eh, ¿Qué el- característica tiene el proceso pasivo? que, que entran a través de la membrana y que entran tal vez igual en diferentes concentraciones. Sí. Entra por flujo de masa, juntamente el agua con los nutrientes. Se da por diferencia de concentración. ¿Qué otra cosa tiene característica del proceso pasivo? ¿Usa o no usa energía? Torok, No, no usa. ¿qué otra característica tiene? Que no es selectivo. No es selectiva. Entra por flujo de masa, movimiento a favor de concentración, no es selectiva,
no usa energía. ¿Estamos bien ahí, por favor? Va. Ahí está. Características de a favor de gradiente concentración, movimiento de iones por simple difusión, no requiere energía metabólica, no es selectiva. ¿Cómo se llaman los espacios que hay entre célula y en la membrana celular? Hay unos espacios en la membrana celular que sirve de conectar la parte de pared celular al citoplasma. ¿Cómo se llaman estos poros? Plasmodesmos. Plasmodesmos. Todos estamos de acuerdo que se llaman plasmodesmos. Sí, Y pueden Sí. echar iones, pero de tamaño muy pequeño. ¿La difusión es pasiva o es activa? Diana Say. ¿Qué nos dice Diana? Puede activar su cámara y nos dice qué características tiene la difusión. La difusión. ¿Sí? Es un proceso pasivo. Ahí está. Se realiza a favor de gradiente de concentración. Entonces dice que se va a mover de alta a baja concentración. ¿Necesita de enzimas o no necesita, señorita Sui, Diana Sui? No necesita. ¿Usa energía o no usa energía? No usa. ¿Estamos claros en la difusión, por favor? Acuérdense que esto ya lo vimos la vez pasada. Transporte activo. A nivel de raíz, ¿en dónde se lleva a cabo el proceso activo Suárez Santos? Active su cámara, por favor. Suárez Campos. Fíjese, ingeniero, que no dispongo de cámara en esos momentos. Ah, Es que no me encuentro en mi casa y estoy en mi teléfono. ah, ahora conteste, pues. A nivel de raíz, ¿en dónde ocurre el transporte activo? En las bandas de Caspari, En las bandas. Si fuera en una célula y célula, ¿dónde ocurre el proceso activo? en la membrana. En la membrana celular. ¿Todo estamos bien ahí, por favor? ¿Alguna duda de esto? Necesita energía, necesita de transportadores. A ver, vamos a ver, aquí vamos a ver. Jordán Sandoval. Buenos días, Inge. Active su cámara, por favor, para que todos lo veamos. Usted está viendo una figurita. Ajá. Ya. ¿En dónde se lleva a cabo el proceso activo? ¿Dónde se lleva a cabo el proceso pasivo en la figurita? El proceso pasivo es la primera imagen que vemos, donde va para abajo. Para Y el abajo. proceso activo es el que va para arriba porque necesita de energía. ¿Está claro la imagen del proceso activo y pasivo? Ujú. No se les va a olvidar. Eso son preguntas de selección múltiple para el examen. Ahora veamos la figura. Todos. ¿Quién preguntó del proceso de apoplasto y simplasto? ¿Quién fue? Que le dije que le íbamos a contestar cuando íbamos a llegar a la figurita. Creo que era yo. No sé más. Neri Escalno. Fui yo, profe. Sánchez Casillo Juan Pablo, ¿va? Sí. Va. Active su cámara, por favor. Mire la figura.
¿En dónde están las flechitas que nos indica el movimiento de iones? ¿Dónde entran los iones? Entra por el pelo circular, ya se dio cuenta, ahí entra, proceso pasivo. Entra en los espacios intercelulares. ¿Hasta dónde tiene que pararse? De ahí ya no pasa. Ya se dio cuenta en esa flechita donde dice que están las células de Caspari, que en la endodermis, que las células Caspari que tienen su verina, donde deja pasar el agua y no los iones. No sé si quedó claro ahí su pregunta, por favor. Sí, gracias, Inge. Bueno, estamos ahí, por favor. ¿Alguna duda? Una duda, está diciendo que entonces las bandas de Caspari no dejan que pasen iones, ¿verdad? Sí, ahí no pasan los iones. Ahí es donde se para con que dice, hagámoslo el ejemplo. Para el examen de admisión, ¿quiénes pueden entrar? Todos pueden hacer su examen de admisión siempre y cuando que hayan ganado el curso, tengan promedio de 61. El examen de selección, ¿en dónde ocurre? En el proceso en las bandas de Caspari. Únicamente van a pasar al otro lado para que sea usado por la planta o los que entren en la escuela, los que ganen el examen de admisión. Está claro con el ejemplo, por favor, qué es lo que nos hace las bandas de Caspari, seleccionar los nutrientes que necesita la planta, no entran todos. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando hacemos nuestro examen de admisión a la escuela. Ahí podemos entrar todos siempre que llenamos los requisitos. Sí, solo una duda. Pero Entonces, para entrar a la escuela dice tenemos que... que ganar el examen de admisión. Sí, eso lo entiendo. Solo que porque es que se dice que en el xilema hay mayor concentración de iones. En el xilema debe haber más iones para que pueda entrar agua. Si hay más concentración de iones en la solución del suelo, ¿qué pasa con la planta? Saca el agua del xilema hacia el suelo y por eso provoca la muerte. ¿Vieron el término de plasmólisis en biología? ¿O no lo vieron? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, cuando nosotros aplicamos mucho fertilizante en el suelo, provocamos plasmólisis, porque el agua va a salir de la planta hacia el suelo, porque el agua se mueve por ósmosis, es movimiento de agua a través de una membrana para equilibrar las concentraciones. Ahora ya saben por qué no tienen que aplicar exceso de fertilizante, si no provocan quemadura, muerte de la planta, porque hay plasmólisis. El sistema apoplasto, ¿por qué células está formado de acuerdo a esta figura? ¿A quién Carlos Salguero? ¿Qué células tienen que atravesar la planta, el ion, para llegar a las bandas de Caspari? Células endodérmicas. Son pelo radicular. ¿Cómo se llama la primera membrana, la primera capa de célula de la raíz? Epidermis. Epidermis. Pues sigue las células corticales. Pues sigue la endodermis. En la endodermis, ahí donde ya no pasa. Entonces, el sistema apoplasto, ¿por qué es de la raíz? ¿Por qué está formado? ¿Por qué tipo de células? El sistema apoplasto de la raíz está formado por el pelo radicular, la epidermis, células corticales. ¿Todos estamos de acuerdo con eso?
Y el sistema simplasto está formado por las células de la endodermis que se encuentra impregnada de suberina que forma lo que se llama bandas de Caspari. ¿Alguna duda de esto? ¿Podría repetirlo, disculpe? Los iones para que entre el sistema radicular tienen que atravesar el pelo absorbente, las células epidérmicas y las células corticales. Cuando llega en la endodermis, ahí ya no pasa. Tiene que entrar por proceso activo. En las células endodérmicas se encuentran unas células impregnadas de suberina, es lo que van a formar las bandas de Caspari. ¿Estamos bien ahí, por favor? Si están dando cuenta ustedes lo que estamos usando aquí, los principios que vieron en botánica. Y también les mencionó que no debemos aplicar mucho fertilizante en la solución del suelo porque vamos a provocar plasmólisis. El agua dentro de la planta va a salir hacia el suelo porque estamos invirtiendo la concentración de nutrientes. Entonces, en el xilema va a haber alta concentración de nutrientes en comparación en la solución del suelo. Una pregunta, ¿quién de ustedes lo contesta? Vamos a ver. ¿Dónde va a haber mayor concentración de nutrientes? ¿En la solución del suelo o en las células corticales? ¿Dónde va a haber mayor cantidad de nutrientes? ¿Va a ser igual o va a ser diferente? ¿Qué nos ayuda? Diferente. Van a ser iguales, porque aquí entran los iones por proceso pasivo. Entonces, de las células corticales, células epidérmicas y pelo absorbente, va a haber la misma concentración de nutrientes. ¿Qué es? Ya dentro del xilema va a haber mayor concentración de nutrientes. ¿Estamos claros ahí, por favor? ¿Alguna duda de esta figurita? Solo lo que estamos haciendo aquí es recordando cómo todo lo que aprendieron en botánica, lo que aprendieron en biología. Lo único que estamos poniendo aquí es que la concentración de iones de la solución del suelo es igual a la concentración de iones en la raíz, pero antes de las células de endodermis. Después de la célula endodermis, la concentración es mayor en comparación a la solución del suelo y en las células corticales. ¿Alguna duda de esto? ¿Sí quedó claro o bien hablé en chino? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Carlos Salguero? ¿Quedó claro o les hablé en chino? Pues sí lo entendí bien, solo único que lo que tenía duda, digamos, era que por qué es que no iban a pasar iones en la banda de Caspari, pero sí hay una gran concentración de iones en el xilema, eso es lo que no me concordaba tanto, digamos. Ahí estamos, pues ahora estamos bien. Ahora veamos cuáles son los tres mecanismos que los iones que están en el suelo llegan a la raíz. ¿Cuáles son los tres mecanismos? ¿A quién le preguntamos? Andrea Santizo. Active su cámara, por favor, y nos contesta cuáles son los tres mecanismos que permite que los iones lleguen a la raíz. Está del suelo y tienen que llegar a la raíz para que coma la planta. ¿Cuáles son los tres? El flujo masivo, Flujo de masivo, la difusión y la intercepción. ¿Todos y la estamos de intercepción. acuerdo?
son los 3 mecanismos que tiene la planta para que lleguen los nutrientes. Son los 3 mecanismos que existen para que lleguen los iones cerca de la raíz. Ustedes cuando van a comer tienen que tener su comida en la mesa. ¿Cómo ha llegado la comida? Puede ser que ustedes tengan un aparato y dice, quiero comida, y llega el plato de comida, ya está por difusión. O llega su mamá a llevarle la comida y diga, coma mijo, ¿ah? O mijita, ¿ah? Flujo de masa. O si no, tienen que levantarse ustedes e ir a traer la comida para que esté en la mesa. Intercepción. ¿Estamos claros con los 3 mecanismos, por favor? Ahora vamos, vamos. Ahora juntemos todos los conocimientos que hemos tenido desde cuando nacieron hasta la fecha. ¿Cómo se llama la capa cerosa que tiene la hoja? ¿Quién de ustedes me da un nombre? Cutícula. 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 ¿La cutícula se lleva bien con el agua o no se retiene el agua en la cutícula? No, No se lleva bien. Es hidrofóbica. Es lipófica. Ya ahí estamos. Ya están aplicando lo que aprendieron en biología, en botánica y química. Entonces, el agua no puede estar sobre la superficie de la hoja. Entonces, ¿por qué hacen aplicaciones foliares? Esa sería la pregunta, el primer dilema. ¿Por qué podemos aplicar soluciones en las hojas? Y si sabemos que la cutícula es cera y no se lleva bien con el agua, ¿qué sustancia tenemos que usar para aumentar, para que el agua se pegue sobre la hoja? ¿Quién de ustedes? Adherentes. Todos estamos de acuerdo que son adherentes. Los adherentes son sustancias que tienen la misma característica que los fosfolípidos. ¿Se acuerdan ustedes de los fosfolípidos? ¿En qué le mencionaron ese nombre de los fosfolípidos? ¿En qué curso se lo mencionaron? En botánica y En biología. botánica. Biología. Los fosfolípidos tienen una cola que puede juntarse con la cera y otro que no se junta con el agua. Entonces, los adherentes tienen las características de los fosfolípidos de la membrana celular. Tienen 2 colas, una cola que se junta con la cera y otra cola que se junta con el agua. Entonces, para salvar eso, usamos a adherentes. ¿Estamos de acuerdo con por qué utilizan las sustancias que se denominan adherentes? En el mercado hay un montón ahora. Entonces, si usamos adherentes, entonces ya formamos una capa de agua en la superficie de la hoja, la cutícula. Después sigue una capa de pectina. Pues está la pared primaria y la pared secundaria. Entonces, ¿cómo se llaman estos agujeritos que están en las hojas? Si se han ectodesmos. Ectodesmos. Eso ya lo vieron en botánica. ¿Sí lo vieron en botánica los ectodesmos? La función de los ectodesmos es tener conectada la membrana de las células de la hoja hacia la parte externa. Entonces, ¿estos hoyitos son pequeños o son muy grandes? Los ectodesmos. ¿Pequeños? Son pequeños. Entonces, para que pueda entrar el agua a la hoja, tenemos que usar gotas muy pequeñas.
Y los ectodesmos se encuentran en mayor número en los estomas. Todos estamos de acuerdo. Entonces, por eso se dice que la absorción de nutrientes está relacionada con el número de estomas. ¿Alguna duda de lo que estamos viendo ahorita? Juntemos todo lo que hemos aprendido en botánica, biología y química. En química Entonces, para que puedan absorber, tiene que ser la gota de agua pequeña. sí, gotas pequeñas, muy pequeñas, porque estos agujeros son muy pequeños. Ya. Usamos adherente, usamos un surfactante y un lo que sería emulsificante. Entonces, los adherentes tienen esas tres características. Junta el agua con la cutícula, reduce el tamaño de las gotas y hace que sea eficiente la absorción de iones a través de las hojas. Si se dan cuenta ustedes, cutícula, pectina, pared celular y la pared secundaria, si se dan cuenta, aumenta la cantidad de celulosa, hemicelulosa. Entonces va a haber cargas negativas en los ectodesmos. Entonces se va a dar intercambio catiónico. ¿Todos se acuerdan de la definición de intercambio catiónico? ¿Ya se acordaron de la definición? Retención de iones por diferencia de potencial eléctrico. Porque en química orgánica ya vieron los grupos funcionales. ¿Por qué van en química orgánica? Hoy vimos eso, ingeniero. Grupos funcionales. Les dijeron que había un grupo que se llama el grupo carboxílico. Si Sí. quieren, compartamos la pantalla. Yo les quiero dar el curso no de memoria, sino que apliquemos todo lo que conocemos. Sí les dieron este radical. Es el radical carboxílico. Entonces, cuando elimina un hidrógeno, nos queda con cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo a eso? Al quedar las cargas negativas, nos permite que la pared celular, que la cutícula tenga cargas negativas y se dé el proceso de intercambio catiónico. ¿Puede repetir eso, Inge? Bueno. Uno de los radicales que se ha formado la celulosa, hemicelulosa, es el grupo carboxílico. Entonces, vamos a ver, regresemos a la pantalla, a la pizarra. Ahí está el grupo, el radical carboxílico. Cuando se elimina este hidrógeno, queda con carga negativa. Eso es lo que sucede a nivel de la cutícula. Entonces, si pierden hidrógenos, todo va a tener cargas negativas. Al tener cargas negativas, va a actuar como con una superficie de intercambio catiónico. ¿Alguna duda de eso? Acuérdense que solo estamos jalando todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Alguna duda de eso? ¿Sí? El intercambio catiónico, ahorita estamos hablando a nivel de la hoja. Sí, a nivel de la hoja. A nivel de raíz también hay intercambio catiónico. O sea, el intercambio catiónico no solo se da en las arcillas, se dan en las superficies que tienen cargas negativas. ¿Estamos claros ahí, por favor? Por eso se dice que la raíz tiene un nombre que se llama espacio libre aparente. En el espacio libre aparente es donde se retienen los iones por intercambio iónico.
Eso no se los voy a preguntar. Pero sí lo que quiero que queda claro es que la hoja en la pared celular primaria y secundaria va a tener cargas negativas, porque está formada por celulosa y hemicelulosa, porque tiene el grupo carboxílico, y eso pierde hidrógeno y da cargas negativas. ¿Estamos claros ahí, por favor? Entonces, ¿la capacidad de intercambio catiónico es un proceso activo o pasivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún valiente que nos conteste? Activo. ¿Qué dijo? ¿Activo o pasivo? Activo. Pasivo. Todo estamos bien. No necesita energía, porque únicamente se retiene por diferencia de cargas. En cualquier momento es desplazado. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, cuando ustedes aplican soluciones al follaje, primero, ¿qué se da? ¿Proceso activo o pasivo? Antes de llegar a la membrana celular. ¿Qué proceso se da de la cutícula hasta llegar a la pared secundaria y llegan los iones a la orilla de la membrana celular? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Es pasivo. ¿Todos estamos de acuerdo que es pasivo? ¿En dónde se da el proceso activo? De acuerdo a nuestra figura, ¿cuál sería el proceso activo? En la membrana. En la membrana celular o la membrana plasmática. Por eso se dice que la membrana celular recibe el nombre de plasmalema. ¿Alguna duda de cómo entran los iones a nivel de hojas? Entran a través de los ectodesmos, a través de las fisuras que existen en las hojas. ¿Ya vieron el concepto de tricomas en botánica? Los pelos foliares. Entra a través de esas aberturas que existen en la hoja. Y en los ectodesmos es donde se lleva la mayor cantidad. Y los ectodesmos se encuentran en las células guardianas y células subsidiarias en mayor cantidad. Por eso se dice que la absorción de iones ocurre cuando existe mayor cantidad de estomas. O sea, ¿entran las soluciones foliares a través de los estomas? ¿Entran o no entran? ¿Qué dicen ustedes con lo que vimos ahorita? Si entran por ahí, pero tiene que ser pequeño. ¿Entra o no entra por los estomas? ¿O Sí. entra a través de los ectodesmos? Ectodesmos. Entra a través de los ectodesmos, no por el ostiolo de los estomas. ¿Está comprendido eso, por favor? Entonces el estómago solo para intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. A través de las células guardianes y células subsidiarias existe mayor cantidad de ectodesmos, mayor cantidad de conexiones. Por eso se dice que ahí se lleva a cabo la absorción foliar. Pero fisiológicamente es a través de los ectodesmos. Esta parte de plano ya no lo van a ver en ninguna parte. Yo lo vi cuando estuve en el colegio de posgraduados, entonces a mí me lo dieron con una gran teoría, yo se lo estoy explicando en forma simple. Sí, Josué Santos, ¿qué iba a preguntar? Usted dijo la vez pasada que los ectodesmos eran los que estaban a la par de los estomas. Sí, se encuentra en las células subsidiarias. ¿Sí se acuerdan todavía el esquema de un estoma? ¿O no? ¿O lo dibujamos en la pizarra? ¿Qué dicen ustedes? Como nadie contesta, ¿qué hago? ¿Lo puede dibujar en la pizarra, por favor? Dibújelo, por favor. Vamos a ver si me sale. Vamos a buscar. Digo que me sale.
Dice que los estomas está formado por dos células. No sé si se mira el color amarillo. Ahí está. Así lo vamos a entender. Vamos a ver. Esas serían las células subsidiarias y las células guardianas. ¿Cuál van primero, las guardianas o las células subsidiarias? Creo que son las guardianas. Ya. Lo mismo hubiera de este lado. Serían las células guardianas y ya. ¿Cómo se llama ese hoyito que tiene el estoma? Ostiolo. Se llama ostiolo. ¿Ah? Ahí estamos, se llama ostiolo. ¿En dónde se encuentra mayor cantidad de células? Los ectodesmos. Vamos a ver si lo... Entonces, aquí estuvieran los hoyitos. Aquí están los hoyitos. Ahí están los hoyitos. Ahí están los hoyitos. Entonces, a eso se llaman ectodesmos. ¿Estamos claros? Los puntitos verdes que dibujé son los ectodesmos. ¿Dónde están ubicados? En las células guardianas y células subsidiarias. ¿Alguna duda, por favor? Y por el ostiolo sale el vapor de agua. Sale vapor de agua y entra CO2 en forma de ácido carbónico. Entonces, la fertilización foliar, los nutrientes entran a través de las células subsidiarias y células guardianas. ¿Alguna duda de esto, por favor? No sé si me di a explicar ahora. Va. Ahora ya saben cómo absorbe iones a nivel de raíz y a nivel de hojas. El órgano es especializado para la absorción de iones es la raíz y las hojas es como que estuvieran alimentando ustedes a través de una sonda que le ponen un tubo a uno aquí en la garganta o en el estómago y le dan dando la comida. Pero su órgano especializado para comer es la boca. Y la planta, su órgano especializado para absorción de agua y iones es la raíz, los pelos absorbentes. Y si lo estamos aplicando a nivel de hojas, estamos forzando a la planta para poderse nutrirse. Ahora vamos con la pregunta, vamos a ver. Con lo que vamos a ver ahorita la primera pregunta es, ¿dónde aplican ustedes mayor cantidad de nutrientes? ¿A nivel de cuando aplican fertilización foliar o cuando la aplican al suelo? Al suelo. Al suelo. Al suelo. ¿Estamos de acuerdo en el suelo? Al suelo. Y a nivel foliar debe ser en bajas concentraciones.
¿Quién de ustedes ha usado urea vía foliar? Que haya ayudado a su papá a fertilizar vía foliar y usó urea. ¿Alguien de ustedes ha utilizado, ha aplicado vía foliar con una asperjadora y con eso mojan bien la planta? ¿En dónde se encuentra mayor cantidad de estomas? ¿En el haz o en el embés? En el embés. En vez, En el embés, está muy bien, ya. Entonces, eso implica a ustedes que tienen que mojar bien la planta, la parte del embés, ya. Y cada planta va a tener diferente número de estomas. Creo que a ese nivel ya no llegaron en el curso de botánica, qué familia tenía mayor cantidad de estomas. Para en el caso de la urea, hay una urea que dice que no sé si ustedes han visto unos sacos de fertilizantes de urea que diga urea foliar. ¿Alguien lo haya visto? ¿Ninguno? ¿O hay alguien que haya visto un saco de urea? Bueno, la urea se puede aplicar al follaje, pero debe ser en bajas concentraciones. Si aplican ustedes en altas concentraciones, pueden quemar la planta, porque de acuerdo a las reacciones que vimos la vez pasada, la urea, por la acción de la enzima de la ureasa, se transforma en amoníaco, y eso es lo que quema la planta. ¿Quién de ustedes ha quemado sus plantas del jardín por haber aplicado urea? ¿Hay alguien haya quemado su jardín, por favor? De las señoritas que les gusta sembrar plantas en sus casas, Diana, ¿no ha quemado sus plantas con urea? Ingeniero, la verdad no he tenido muchas plantas y no he aplicado fertilizante. El que es muy travieso sería José Rodolfo Silva. ¿Ha quemado alguna vez sus plantas? Hace poco tenía unas de tomate que tenía en bolsas de almácigo y les eché y se quemaron. Se quemaron la urea, se quemaron por haber aplicado urea. ¿O no fue urea que usted aplicó? Triple 15 les decía. Pero, ¿qué hizo? Aplicó grandes cantidades. Sí, le eché demasiado. ¿Qué formó ahí? Formó plasmólisis. Se quedaron todas las plantas como que fueran chupadas. Sí, como que estuvieran deshidratadas, se quedaron. Sí, deshidratadas, ahí estamos. ¿Quién de ustedes ha aplicado urea y se les ha quemado la planta? Yo el día que tuvimos la práctica de uno de nutrición con usted, hicimos eso de encontrar la densidad del fertilizante y utilicé urea. ¿Sí? Y me quedé agua y dije, yo lo voy a echar a unas flores que tenía mi mamá y se las quemé. Los quemó y los regañó su mamá. No, porque no se dio cuenta. No Y le dijo, ¿por qué yo te mandé a la escuela de agricultura para que no me quemara mis plantas? Bueno, si se dan cuenta con esas experiencias que han tenido, es la urea, si aplica en grandes cantidades, queman las plantas porque hay producción de amoníaco. Pero además de la urea, el momento que fabrican la urea, a veces se les va la mano por temperatura y unen dos moléculas de urea. Y eso se llama biurea o biuret. Y ahí está. Entonces, estas moléculas no son absorbidas por la planta. Entonces, la recomendación debe ser que la urea foliar no debe tener una concentración
mayor del 2% de biuret. ¿Estamos claros con esto? Entonces, ustedes se van a usar urea vía foliar, deben estar seguros que no tenga biuret, que no sea más del 2%. Si no tiene ninguna indicación, implica que tiene menos del 2%, porque es control de fábrica. Conclusión, a nivel de suelo aplicamos grandes cantidades y a nivel foliar se aplica pequeñas cantidades y tenemos que usar un adherente. Se da el proceso activo y el proceso pasivo, tanto en raíz como a nivel de hojas. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Sí, que ¿Cuándo recomendarían ustedes la fertilización foliar con todo lo que hemos hablado ahorita? Vamos a ver, ¿quién de ustedes, cuándo recomendarían la fertilización foliar? cuando tenemos escasez de humedad. Foliar. Sí. Entonces, ahí es cuando hay escasez o para corregir deficiencias nutrimentales. Todos estamos de acuerdo ahí. No es para suplir los requerimientos de la planta, sino que es para corregir deficiencias. ¿Cuándo otros recomendarían ustedes la fertilización foliar? ¿Cuándo recomendarían ustedes otra, por escasez o para corregir deficiencias nutrimentales? ¿Cuándo recomendarían ustedes la fertilización foliar? ¿Qué pasa si el suelo existe muchos nematos, muchos hongos y bacterias y ustedes quieren que la planta crezca? Acuérdense que los nematos son unos gusanitos que se comen los pelos absorbentes. Entonces sería, se usa cuando hay problemas de absorción radicular. ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo otra vez recomendarían ustedes fertilización foliar? Sanchinel Jordán. Tal vez también como cuando hay muchas malezas, quizá, o no sé. Sí, o sea que es para cuando hay problema de absorción. Otro es para mejorar la calidad del producto. Entonces, si ustedes quieren producir producto de calidad que resiste el transporte, tienen que aplicar fertilización foliar a base de potasio. ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Y que una pregunta. ¿Sí? La fertilización foliar, se empiezan a notar los resultados más rápido, ¿verdad? A comparación Sí. de la fertilidad en el suelo. Sí, porque es para corregir deficiencias nutrimentales, porque usted lo está aplicando en el lugar donde se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Gracias. ¿Estamos claros ahí? ¿No quedó ninguna duda? ¿Está Una lógico? pregunta. ¿Sí? ¿En qué etapa o en qué ciclo de cultivos se aplica el foliar? O sea que, ¿En plena producción o en producción de flores? o sea que si usted lo aplica en plena producción, sirve para mejorar la calidad del producto. Cuando usted lo aplica con presenta las deficiencias, lo que tiene que controlar es la concentración que tiene que aplicar. En plantas muy pequeñas o en plantas recién
crecidas o germinadas, las cantidades son muy pequeñas. No tienen que aplicar exceso. A medida que aumenta, aumenta la cantidad de fertilizante. Cuando veamos el tema de aplicación de fertilizantes, hay una tabla donde dice cuánto soporta cada planta de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces tienen que buscar y de acuerdo a la edad. Por ejemplo, la caña de azúcar. Todos conocen la caña de azúcar, conocen la hoja, que es más áspera, más gruesa. Eso resiste mayor cantidad de fertilizantes aplicados al follaje por el tipo de cutícula. Si en caso que van con frijol, resiste menor concentraciones porque la cutícula es más, es más delgada y se destruye fácilmente. Todo está en función de las características genéticas de la planta. Una pregunta. ¿Sí? Así como en los cultivos que uno se come las hojas, como la selga o la lechuga, es mejor aplicar así foliar. Pero ahí lo tiene que combinar. O sea, si usted sabe que quiere producir hojas más verdes, se le aplica un poquito más de nitrógeno para que se dé la coloración. O sea, por eso uno de los objetivos es calidad del producto. Entonces usted ya tiene que analizar para qué le va a servir. O sea, es más de manejo agronómico, de manejo depende qué producto tiene usted. No sé si le respondí la pregunta. Sí, gracias. Bueno. Ahora entremos cómo vamos a evaluar la fertilidad del suelo. Este tema es lo que vamos a ver antes de los exámenes parciales. Entonces yo les digo, aquí entra el examen parcial. No sé si ya bajaron el programa, aparece los temas que se van a evaluar en el examen parcial. ¿Por qué es necesario hacer la evaluación de la fertilidad del suelo? Vamos a ver. ¿Quién de ustedes nos puede ayudar? Tuyuk, Ana Gabriela, nos podría decir por qué tengo que evaluar la fertilidad del suelo. ¿Para qué nos va a servir? Andrea, o se nos durmió ahora. Acuérdese que el curso virtual tiene ciertas características. Usted puede dejar su compu y se puede ir. Entonces, hay que buscar. Yo no he activado de cómo pasar asistencia, porque creo en la responsabilidad de ustedes. Les tengo confianza. ¿Para qué vamos a evaluar la fertilidad del suelo, Andrea? ¿Qué pasó, Andrea? Tuyuk. Andrea. Ya le respondió en el chat ella. Vamos a ver qué nos puso. Para mejorar el rendimiento, vamos a ver. Pero, o sea, vamos a hacer el diagnóstico de la fertilidad del suelo para mejorar el rendimiento, está muy bien. ¿Qué otra característica para qué nos serviría hacer la evaluación de la fertilidad? Vamos a colocarlo aquí, lo que ustedes... Uno, para mejorar los rendimientos. Otro, por favor, que nos ayuda con el siguiente.
¿Para qué nos va a servir? Hacer la evaluación de la fertilidad. Ingeniero, Para porque saber vamos a ver. ¿Ah? Santos, ¿qué nos dice vamos a ver, Aníbal Valladares fue el que está levantando la mano, ¿ah? Para saber si el suelo que ocuparemos es apto para establecer nuestro cultivo. Vamos a ver. ¿Para qué nos va a servir? ¿Me escuchan? Sí, ahorita lo escucho, ¿sí? Para saber si el suelo que vamos a ocupar es apto para nuestro cultivo. Para seleccionar cultivos. Otro, por favor, Salguero, ¿qué nos dice? Eso mismo tenía pensado decirle de la selección de cultivos, pero podríamos decir también que si nuestro suelo necesita, no sé, agregarle más materia orgánica, por ejemplo, si tiene baja concentración de materia orgánica, podemos decir, mira, necesita tal cosa, por ejemplo. Entonces, nos ¿Cuáles son las sirve necesidades de nuestro suelo? sí, conocer la disponibilidad de nutrientes. Estamos bien. Va. Entonces, nos sirve para mejorar, seleccionar cultivo y para ver qué nutrientes se encuentran disponibles. Y nos podría ser para hacer un plan de nutrición de plantas. ¿Estamos claros ahí, por favor? Ahora vamos a ver qué nos dice la diapositiva, que tiene relación con lo que ustedes indicaron. Vamos a ver, aquí tenemos estrategia para mantener, manejo para mantener la fertilidad de un suelo a nivel adecuado. O sea que vamos a evaluar la fertilidad del suelo para ver que nos mantenga ese suelo. Con eso seleccionamos el cultivo y hacemos nuestro plan de fertilización. ¿Estamos claros ahí, por favor? ¿Alguna duda de los cálculos de la tarea 1 y 2? O sea, si ustedes dan cuenta, el cálculo de la tarea 2, la del potasio, del banano, era para hacer el cálculo de la cantidad de fertilizante que extrae el cultivo y la cantidad de fertilizante que estamos aplicando y ver y tomar una decisión qué vamos a hacer en el próximo ciclo. ¿Todos estamos de acuerdo con los cálculos que hicieron o tienen alguna duda? Gustavo Sincal, ¿qué dice? ¿Tiene alguna duda de los cálculos, por favor? Solo una duda en lo que hicimos, recuerdo, donde tomábamos en cuenta las entradas y las salidas de potasio. Sí. Las entradas pues eran la fertilización y lo que se devolvía en la biomasa. Sí, ahí está. Pero lo que tengo duda es cuáles son las salidas. La salida que había ahí es el único que la planta extraía. El dato que está en el problema decía que por cada 100 gramos se extraía 379 miligramos. Ese es el dato de extracción. Si nosotros hubiéramos sacado todo el residuo orgánico, es una extracción. Ahí nos faltaría colocar lo que se pierde por lixiviación o por lavado de nutrientes. O sea, ese sería el ciclo. Entonces, el objetivo de esos cálculos era eso. No sé si quedó clara la pregunta. O sea, tenemos que analizar todos los datos. Entrada sería aplicación de fertilizantes, aplicación de materia orgánica, cualquier otra enmienda que hayan hecho ustedes al suelo. Salidas, lo que saca la planta, lo que se pierde en el suelo, lo que, sí. O sea, entradas y salidas. No sé si, de acuerdo al ejercicio, la única salida era lo que la planta extraía. Las entradas eran la aplicación de fertilizantes y la aplicación de residuos orgánicos. Si hubiera puesto ahí que aplicaran materia orgánica, entonces es una entrada.
¿Estamos bien ahí, por favor? Sí, ahí estamos. Claro, su... Identificar qué nutrientes se encuentran deficientes. Para eso nos sirve el análisis de planta, que tiene relación de seleccionar el cultivo, mejorar el rendimiento, todo está relacionado con esto. ¿Cómo podemos evaluar la fertilidad del suelo? Uno es análisis de suelo, otro sería análisis de planta, análisis de savia, hacer ensayos a nivel de campo. Por ejemplo, el grupo 1 y 2 y 3, vamos a hacer un ensayo aplicando dosis crecientes de nitrógeno para ver cómo crecen las plantas, para definir la ley del mínimo y la ley de rendimiento decrecientes. Ensayo de un diseño experimental de 12 fertilizantes. Por ejemplo, uno de los estudiantes que está haciendo sus prácticas actual, el que está en Pachistía, va a evaluar 7 fertilizantes diferentes que aportan gran cantidad de potasio diferentes y lo va a aplicar en 2 dosis de 50 y 100 gramos por 10 litros de los 7 fertilizantes. Entonces, el objetivo de él es seleccionar cuál es el fertilizante que le va a dar mejor rendimiento en cultivo de zanahoria, en tamaño y largo y color, porque esa zanahoria es el que venden en los supermercados. Entonces, lo va a hacer a través de un diseño experimental. Experimento en macetas en invernadero. Síntomas de deficiencia visuales. ¿Quién de ustedes ha visto, no de las 3 figuras que yo les presenté, deficiencia de potasio, de fósforo y de calcio? ¿Quién de ustedes ha notado otros síntomas diferentes a lo que vimos en clase? ¿Alguno de ustedes tiene cultivo de café? ¿No hay nadie? Ingeniero, en mi caso yo he visto a veces que plantas no es que se arruguen, pero se ponen flácidas, pero no es como... Pues sí, Carlos Salguero, ¿qué es lo que ha visto usted? Ya le active su cámara, ya le puse anclaje. Entonces, hagamos los síntomas visuales, el daño ya está hecho, la deficiencia ya está provocada. Todo lo que tenemos que hacer es, tenemos que corregir la planta antes que presenten los síntomas. Es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Vamos con el médico cuando ya estamos enfermos. Antes, ¿por qué no nos chequeamos antes de ir cuando estamos enfermos? Entonces, los síntomas visuales es, queremos curar la planta que ya está enferma. Entonces, debemos hacer análisis de planta para detectar antes que aparezcan los síntomas. Análisis de planta, análisis de savia y ensayos biológicos usando bacterias, hongos y otros microorganismos. Entonces, todo esto es lo que nos toca desarrollar de aquí entre creo que esto nos lleva unas 4 semanas. Le voy a dedicar bastante tiempo para hacer todos los cálculos. Y todas las tareas que se va a entregar ahora a partir de la número 4 va a ser sobre hacer plan de fertilización. Y les voy a compartir los resultados de análisis de suelo de diferentes lugares, lo que la ENCA ha realizado. Vamos a ver. Ahora,
Análisis de suelo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que han hecho ustedes el análisis de suelo? Para hacer el diagnóstico de la fertilidad mediante análisis de suelo. Todos ya saben cómo se hace un muestreo. Este muestreo es responsabilidad de cada uno de nosotros y lo tenemos que hacer bien. Si ustedes lo hacen mal, ahí está el problema. ¿No? Entonces, ¿cómo tienen que enviar la muestra al laboratorio? Es responsabilidad de ustedes. Preparación de muestras, análisis de laboratorio con métodos calibrados es responsabilidad del laboratorio. Interpretación de datos, lo tienen que hacer ustedes. Y recomendar fertilizantes. De todas estas fases, el que tiene mayor importancia es el muestreo de suelo. Y tienen que enviar bien la muestra. ¿Qué características debe tener la muestra que envían ustedes al laboratorio? ¿Quién de ustedes nos puede? Yo había escuchado que se le hace, bueno, también leí que se tiene que colocar, ¿cuándo fue la fertilización anterior? ¿Hace cuánto tiempo que se fertilizó? ¿Y qué fecha se está sacando la muestra ahora? Todos estamos de acuerdo que tenemos que tomar bien la muestra y dar los resultados, tener todos los resultados para poder interpretar bien. Decir, ¿cuántas muestras tomé para formar mi muestra compuesta? ¿Por qué decidí que enviar una o dos muestras? Porque hay diferentes rendimientos. Entonces, debo identificar bien. Lo tienen que poner todos los datos, los nombres de la parcela o del lote, todo bien identificado para que el laboratorio, casi en el laboratorio no se confunden. Ahí son muy ordenados. Si no son ordenados, ahí está el problema, pero sí son ordenados, porque es difícil encontrar una persona que le guste hacer análisis de suelo y que sea ordenado. Algunos que han llegado a la escuela entre los mismos profesores y a veces quiero hacer tal trabajo, ahí está el laboratorio, que trabajen, pero nunca lavan su cristalería, lo dejan ahí por meses. Eso no es un buen indicio que no tiene la aptitud de trabajar en el laboratorio. Entonces, es como me decía un profesor, ustedes los agrónomos piensan que trabajar con bacterias es como echar fertilizante, agarran el puño y lo tiran a la planta. No, aquí usamos cantidades muy pequeñas para reproducir. Es lo mismo que debe tener cierta habilidad y destreza para trabajar a nivel de laboratorio. Entonces, esto sí lo tienen que hacer bien ustedes, la fase 1 y 2. Las 5 y las 6 es responsabilidad de ustedes. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Entonces, a esta última parte le vamos a dar más tiempo y eso es lo que vamos a evaluar en el primer examen parcial. Entonces, ahora aquí, ¿por qué hacemos análisis de suelo? Conocer la concentración de nutrientes disponibles en un momento determinado. Si sabemos, podemos aplicar fertilizante. Para interpretar los datos tenemos que hacer comparar con ciertos datos. Hagámoslo el caso cuando ustedes van con un médico. Cuando ustedes van con un médico, les compara sus análisis, sus resultados. Le dice el contenido de hierro de su sangre está menos y usted le recomiendo que consuma tal vitamina. Es lo mismo que tenemos que hacer con los resultados de análisis de suelo. Tenemos que conocer la materia orgánica, tenemos que saber capacidad de intercambio catiónico, tenemos que saber si aplicamos materia orgánica, cuánto de nitrógeno, fósforo, azufre va a aportar. Tenemos que conocer si ciertas características del suelo, si hay inmovilización de nutrimentos. Entonces lo dejamos aquí para continuar el día lunes en este tema.
Entonces, esto ya está y empezamos a trabajar. Iniciamos la clase con esta diapositiva el día lunes. ¿Todos estamos de acuerdo con esto, por favor? Antes de despedirnos, vamos a preguntar a alguien ahí que nos... Vamos a ver, Bail Moreno. Ya le puse compartir pantalla para que usted active su cámara y nos dice qué es lo que aprendió el día de hoy. Y qué es lo que no le gustó. Active su cámara, por favor. ¿Qué es lo que aprendió el día de hoy? Sobre eso de fertilización foliar y Eso fue lo que le gustó más. sí, fue lo que me inquietó más. Y todavía tengo unas dudas, pero las voy a investigar. ¿Qué es lo que no le gustó el día de hoy? A mi parecer, todo está bien. No. Vamos a ver con Carlos Salguero antes de despedirnos. Le digo lo que me gustó y lo que no me gustó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que le gustó? ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Y qué es lo que faltó para que le gustara más? Perfecto. Pues creo que lo que más me gustó, amigo, más me llamó la atención fue la absorción de nutrientes. Pienso que todavía no comprendo del todo el tema porque creo que he olvidado algunos términos de biología botánica que necesito recordarme para comprenderlo de mejor manera. Algo que no me ha gustado, pues pienso que pues ninguna cosa, sinceramente. Siento que lo que falta es más como que ponerlo en práctica para que se logre comprender más. Eso es lo que sucede. Todos estamos enterados, por favor. Todos nos vemos el día lunes, ¿va? Cualquier cosa que no queda claro, me preguntan por el chat o hacen la pregunta en la clase. Entonces nos vemos el día viernes. Vamos.